En esta sesión nos vamos a adentrar con uno de los principios fundamentales del modelo. Un principio en el cual no podemos desestimar en cualquier tipo de situación. Nos vamos vamos a sentar las bases del principio que nos indica, que nos aconseja separar la persona del problema. ¿Has pensado ya en una situación propia que consideras que es negociable? Quizás esa situación en la cual vas a negociar una próxima incorporación a una organización, o quizás esa negociación, ese proceso de negociación que has iniciado con un cliente o bien con un suministrador, o simplemente una negociación que tiene que ver con las vacaciones familiares, que también es un aspecto negociable. Seguramente en esa situación nos vamos a encontrar con dos aspectos muy diferenciados, pero que tienden a mezclarse. Por un lado, tenemos el problema que queremos resolver. Es una oportunidad para todas las personas que están involucradas, es una disputa, es una oportunidad que tiene que ver con la transacción. Tratamos de vender algo o tratamos de comprar algo. ¿Cuál es el problema? Somos capaces de reconocer el problema al cual nos estamos enfrentando y que necesariamente, si utilizamos la negociación, vamos a tratar de resolver conjuntamente con quién estamos trabajando o estamos negociando. Somos capaces de identificar ese problema. Y por otro lado, tenemos otro aspecto bien significativo y diferencial. Estamos negociando con personas, no negociamos con máquinas. Por lo tanto, hay una diferenciación clara entre el problema que queremos resolver, que puede ser una oportunidad o puede ser una disputa, y también tenemos el hecho diferencial de que negociamos con personas. Personas que tienen personalidades diferentes, a veces muy diferentes a las que esperamos o incluso a nuestro propio estilo de negociación. Personas que también tienen diferentes motivaciones y también se rigen por diferentes emociones. Por lo tanto, no podemos dejar de lado cuando estamos negociando el aspecto más relacional, más personal de este enclave. Diferenciemos problema y diferenciemos personas. Seamos duros con el problema, seamos suaves con las personas. Este método, el método Harvard de negociación, indica e incide en la necesidad de diferenciar ambos aspectos, tratando ambos aspectos, como digo, de una manera diferencial. Siendo duros con el problema, vayamos al fondo del problema. ¿Qué queremos resolver? ¿Será posible cooperar con la otra parte? ¿Cómo podremos incentivar, estimular la cooperación por una resolución conjunta del problema? Ataquémoslo desde dentro, seamos firmes, seamos asertivos, también escuchemos. Y diferenciemos también del tratamiento a la persona. No seamos necesariamente agresivos, o más bien innecesariamente agresivos. Tratemos con suavidad a la persona, cuidemos la relación, cuidemos también la imagen de quien está presente en esta negociación. No en vano pensemos que la forma en que terminamos una negociación es la manera que comenzaremos la siguiente. Si la relación entre las partes queda erosionada, queda deteriorada, seguramente la resolución del problema al cual nos estamos enfrentando en este momento será más complicada, pero también creará un precedente en futuras negociaciones. Seamos duros con el problema, seamos sensibles y suaves con las personas con las cuales estemos negociando. Si trabajamos con el ámbito del problema, fundamentalmente este método nos dice que detectemos posibilidades de cooperación. No en vano, nuestra pretensión cuando estamos negociando y negociamos para resolver problemas es hacerlo de un modo cooperativo, de forma integrativa. Es decir, no podemos resolver un problema sin sin la participación de con quien estamos negociando. Porque si pudiéramos resolver el problema de forma individual, no negociaríamos. Como tenemos necesidad en mayor o menor medida de la otra parte, necesitamos adoptar una visión práctica, pero bidireccional de ese problema. Necesitamos contar con la otra parte. Y para ello es importante tratar de incentivar, de estimular la cooperación. Y la cooperación, cuando hablamos de negociación, fundamentalmente se refiere al intercambio
si bien gradual, de información básica y esencial, clave, para poder adoptar una u otra solución. El aspecto más sensible de la negociación seguramente está en el aspecto relacional, en lo que toca con la persona. Y para ahí, en ese caso, es necesario, es esencial, utilizar todas nuestras habilidades que tienen que ver con la comunicación. Escuchar, argumentar, tratar de entender, tomar perspectiva de lo que la otra parte pueda estar pensando o pueda estar en su cabeza de cara a la búsqueda de una solución, es esencial. De hecho, se habla de escuchar para entender, la necesidad de tomar perspectiva desde el otro lado para entender la situación en su aspecto más global. ¿Cuál es la percepción que tiene la otra parte del problema que estamos atacando? ¿Es la misma percepción o es una percepción completamente diferente? De aquí también hablaremos en otras sesiones. Nace la necesidad de entender si en una determinada situación hay lo que llamamos una ventaja negociadora para alguna de las partes. Hay una percepción que una de las partes tiene una mayor ventaja sobre la otra a la hora de resolver, por ejemplo, una disputa. Necesitamos escuchar, pero también necesitamos argumentar, necesitamos hablar, necesitamos exponer qué es, como mínimo, lo que queremos, lo que desearíamos obtener en este proceso de negociación. Si no argumentamos adecuadamente, si no nos hacemos escuchar, será complicado que la otra parte pueda entender también si hay posibilidad de cooperación y si hay posibilidad de una resolución conjunta del problema. Igualmente que cuando hablamos de negociación diferenciamos todo lo que tiene que ver con el problema de lo que tiene que ver con la persona, también cuando nos adentramos en la argumentación o en la resolución de una disputa, encontramos también dos ángulos. El ángulo que tiene que ver con la razón y el ángulo que tiene que ver con la culpa. Fundamentalmente, cuando estamos hablando de disputas, son dos elementos que aparecen de una manera importante y que afectan al aspecto relacional del proceso. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón en esta disputa o en esta situación que estamos tratando de resolver? Seguramente si nos adentramos en el mundo de la razón, vamos a tener bastantes problemas. Imagine una disputa que está teniendo hoy con un compañero de trabajo, un compañero de departamento por una labor que no se ha realizado adecuadamente. Seguramente empezaremos a pensar quién tiene razón a la hora de decidir cuál es la solución más adecuada o menos adecuada. Y también nos adentraremos en el terreno peligroso, fangoso de la culpa. ¿Quién tiene la culpa de que esto no se realice? ¿Quién tiene la culpa de que estemos en esta situación? ¿Quién tiene la culpa de esta diferencia, de esta disputa? Seguramente si nos adentramos en estos dos caminos, vamos a tener ciertos problemas para llegar a la resolución del problema. En este sentido, es mejor apartarse de estos dos aspectos y seguir una vía que tiene más que ver con la responsabilidad compartida. Desde el terreno relacional, si incluimos a las personas en el problema, si incluimos sus motivaciones, si incluimos y nos corresponsabilizamos del proceso de resolución y de la solución en sí misma, seguramente nos apartaremos de la razón y de la culpa, que son aspectos, sobre todo en resolución de disputas, que tienen poco que aportar, y nos adentraremos en una vía mucho más productiva, mucho más eficiente. También un aspecto fundamental que tiene que ver con lo más relacional en la negociación tiene que ver con la imagen, con la reputación de las partes. Si vamos a negociar conjuntamente para la resolución conjunta de un problema, no podemos olvidar la imagen que transmitimos. No podemos obviar la reputación que nos acompaña en esa resolución. Y seguramente vamos a hacer todos los esfuerzos por cuidar esa imagen, porque no se vea de alguna manera deteriorada, porque nuestra reputación permanezca intacta. Si tratamos de construir una reputación donde la credibilidad es un aspecto esencial, seguramente vamos a tratar de mostrar aspectos creíbles de nuestras propuestas o de nuestra forma de ser. Si nuestra reputación va en la senda de lo más cooperativo, trataremos siempre de mantener esa reputación
cooperando, invitando a la cooperación. O por el contrario, si nuestra idea de negociación pasa por mantener una reputación más competitiva, más agresiva, más reclamadora, seguramente en todos nuestros pasos vamos a tratar de mantener esa imagen, esa identidad, para que, bueno, con quien estamos negociando sepa a qué atenerse, tanto en lo bueno como en lo malo. Tratamos de salvaguardar nuestra imagen, que no se vea dañada. Damos un paso un poco más allá. También en una negociación, al cuidar el aspecto más relacional, deberíamos tratar de entender cuál es la reputación de la otra parte, cuál es la imagen que quiere salvaguardar, y también tratar de ayudar a la otra parte a que eso no se vea deteriorado, que no se vea erosionado. La identidad es una parte fundamental de nosotros mismos. También en un proceso de negociación negociamos nuestra propia identidad, negociamos nuestra propia reputación. Si vamos a negociar de una manera conjunta hacia una resolución mutuamente satisfactoria, seguramente que la imagen personal de quien está negociando, si no se ve dañada, si no se ve deteriorada, nos ayudará a una resolución mucho más completa, mucho más eficiente. Pero no podemos obviar que durante el camino hacia la resolución del problema, las emociones van a estar ahí. Vamos a tener que gestionarlas, vamos a tener que identificarlas y vamos a tener que trabajar con ellas, sobre todo con aspectos que tienen que ver con las barreras que plantean las emociones negativas. Seguramente encontraremos a lo largo del camino emociones negativas que tienen que ver con la frustración, que tienen que ver con el enfado, que tienen que ver con aspectos que nos pueden plantear ciertas barreras en el camino hacia el problema. Recordad que cuando estamos negociando, esos aspectos que tienen que ver con el problema y con la persona se van entrecruzando. No son aspectos que podamos tratar de una manera independiente. A veces hablamos del problema y a veces necesitamos parar y trabajar en el aspecto más emocional de la relación. Porque si no trabajamos ese aspecto emocional, seguramente vamos a tardar más tiempo y de una manera más ineficiente en el camino hacia el problema. ¿Qué emociones nos vamos a encontrar en ese camino? Pues nos vamos a encontrar emociones que tienen que ver, o más bien barreras que tienen que ver cuando no nos sentimos, por ejemplo, apreciados, cuando no sentimos que en ese proceso de negociación nos sentimos apreciados en lo que decimos, en lo que sentimos, en lo que queremos transmitir, cuando nos vemos tratados con una cierta desigualdad. Seguramente al sentirnos no suficientemente apreciados, vamos a plantear algunas barreras que van a ralentizar el camino hacia el problema. También es posible que surjan determinadas claves, determinados obstáculos que tienen que ver cuando hay poca conexión entre los negociadores, cuando hay poca afinidad, cuando no nos conocemos mutuamente, cuando no hay ese aspecto más personal, más relacional, que por otro lado debemos trabajar, que debemos preparar. Necesitamos necesariamente adoptar una relación como mínimo funcional. Si no conocemos al otro negociador, difícilmente podremos salir de un bloqueo con una vía más personal, más relacional, que por otro lado es la manera más eficaz de salir de esos bloqueos. Tratemos de apreciar lo que supone la otra parte, lo que defiende la otra parte, los intereses que mueven a la otra parte. Tratemos de establecer líneas de afinidad, conexiones, relaciones con la otra parte. Además, apreciemos hasta cuál es el nivel de autoridad que pueda mostrarnos la persona con la cual estamos negociando. Hasta dónde llega su responsabilidad, cuáles son sus límites. Tratemos de establecer cuál es el límite de autoridad o de autonomía que va acompañando a la otra persona. También entendamos cuál es nuestro límite de autonomía, hasta dónde podemos llegar a una determinada negociación y respetemos, por lo tanto, también ese nivel. Y también respetemos el estatus que tiene cada uno de los negociadores. En negociaciones muy desiguales, donde estamos negociando niveles de estatus diferentes, en niveles de estatus diferentes, seguramente si hay una desigualdad importante, también generaremos determinadas barreras.
Pensemos en nuestra propia situación, en la situación que os he animado a pensar. Pensemos en esa relación entre un cliente y un suministrador, esa situación negociable. ¿Qué emociones están encima de la mesa? ¿Conocemos suficientemente a la otra parte? ¿Hemos apreciado suficientemente lo que hace en la defensa de sus propios intereses? ¿Conocemos cuáles son sus límites? ¿Conocemos su nivel de autonomía? ¿Tenemos un nivel más o menos similar de estatus? Si hacemos un repaso, si preparamos adecuadamente también el terreno emocional, no solamente el terreno más orientado a la resolución del problema, seguramente también tendremos mayores visos y mayores posibilidades de llegar a acuerdos satisfactorios.